Y después dije, ahora em, quiero trabajar en el proyecto del colegio para adultos. También necesitamos pasar una propuesta a la Secretaría de Educación y nos aprobaron el colegio para adultos. En esa ocasión teníamos la rectora, que yo no sé si está por acá, Ariana Silva, y logramos graduar, no recuerdo si tuvimos 3 promociones de ese colegio para adultos. ¿Sí? Para adultos significa personas que por alguna razón no pudieron seguir estudiando y pues ya eran grandes, entonces necesitaban pues terminar su primaria y bachillerato, entonces el colegio para adultos era eso. Y aparte de eso, también abrí una guardería infantil en el barrio Normandía, se llamaba Midway Kids, y ahí pues teníamos muchos niños y como era una guardería pues hacíamos un programa especial para ellos. Entonces en esa época ya tenía pues el Instituto de Educación No Formal, el colegio para adultos y la guardería, ¿sí? Y bueno, muchos de ustedes recordarán eso, algunos habrán estudiado allí. Eso duró por varios años hasta que pasaron unas cosas que en algún día las contaré porque es una historia muy larga, pero la cuestión es que todo eso desapareció, todo, todo eso desapareció, se fue todo al piso, todos esos años, digamos, de construcción se fueron abajo, todo, yo perdí todo, y todo es todo, o sea, cuando digo todo es todo, lo único que sobrevivió de todo eso fueron algunos libros, imagínense, algunos libros que aún conservo en mi oficina en Armenia, porque en Armenia pues tengo una oficina. Todo eso. Pero lo más triste fue haber perdido esa pasión, haber perdido esas ganas de tener algo con que lo motive a uno a seguir adelante. Eso lo perdí. Entonces, después de haber perdido todo, me dediqué a hacer otras cosas. Me dediqué a hacer otras cosas y bueno, pasaron los años y después de que pasaron muchos años, esos años me sirvieron para leer mucho sobre emprendimiento, sobre empresas y empecé a leer sobre personas que habían emprendido y habían fallado, habían perdido todo también. Entonces eso me dio a mí un aliciente de que yo no fui el único que perdí todo. Y esas personas, esos autores que yo leí, se levantaron digamos, de sus cenizas, por así decirlo, y volvieron a ser grandes otra vez. Entonces yo empecé a leer esos autores que son, digamos, emprendedores, y yo dije, si se me da alguna vez la oportunidad de emprender algo nuevo, quiero volverlo a hacer y aprender de mis errores, ¿sí? Porque cuando uno cae, uno aprende de sus errores, uno aprende de todo. El aprendiz, o sea, el error es imprescindible para el aprendizaje, ¿sí? Entonces, claro, yo formé el Instituto de Idiomas, no sé exactamente si fue en el año 2009 o 2000, perdón, en el año, si fue en 1999, hacia el 2000, más o menos en esa época empezaron las clases y mientras hubo el proceso de legalización, la cuestión es que más o menos en el año 2002
ya teníamos la Cámara de Comercio, ¿sí? Cuando yo perdí todo, la razón social de Bitway siguió existiendo y quedó ahí, inactiva, en la Cámara de Comercio. Más o menos en el año 2009, es decir, yo perdí todo aproximadamente más o menos entre el 2004 y 2005, terminó todo y pasaron más o menos 4 años. Más o menos en el año 2009 mi vida cambió, que será otra historia que les contaré algún día. En ese año yo quería volver a emprender. Y yo dije, yo no quiero saber nada de educación, nada, no quiero saber nada de dar clases, no quiero nada de eso, porque había quedado prácticamente traumatizado con todo lo que me había pasado, había quedado frustrado con todo lo que había pasado, porque imagínense ustedes durar 5 años de su vida construyendo algo para que desaparezca de un momento a otro, es triste, ¿sí? Es decir, era como un duelo. Entonces yo dije, no quiero nada de educación, quiero hacer otra cosa totalmente diferente. Entonces me animé a hacer una maestría en edición. Eso fue hacia el 2008 más o menos. Una maestría en donde a uno le enseñaban a hacer una empresa editorial. Entonces me llamó mucho. A mí me gusta leer. Desde pequeño yo leo mucho. Me encantan los libros. Me encanta leer. Entonces dije, qué interesante poder hacer una editorial. Es algo bonito, es algo que siempre me ha llamado la atención, los libros. Entonces, otra vez, empecé a estudiar algo que estaba relacionado con una nueva pasión que yo tenía, ¿sí? Y yo recuerdo que yo duré estudiando 1 año y medio esa maestría y por una cuestión de la metodología de la universidad no seguí porque ocurrió algo y pues prácticamente me tocaría empezar otra vez a ver la maestría desde cero y yo dije pues la verdad eso es perder el tiempo. Entonces más bien paro acá y todo lo que yo aprendí lo voy a poner en práctica, voy a crear mi propia editorial. O sea, con todo lo que aprendí en esa maestría, porque en la maestría me enseñaron cómo hacer libros, me enseñaron toda la parte de diseño gráfico, ¿sí? Yo tuve que aprender diseño gráfico, tuve que aprender, sí, a maquetar libros digitalmente, aprendí toda la parte de corrección de estilo, ortográfica, cómo sacarle presupuesto a un libro, toda la parte legal, derechos de autor, todo eso lo aprendí. Y eso pues me sirvió pues para, pues para empezar mi empresa. Pero ¿qué pasa? Como yo a Bitway lo amaba, era como mi hijo, y hoy en día es como un hijo para mí. Me dolió mucho, mucho perderlo. Pero Bitway todavía existía de alguna forma en la Cámara de Comercio, porque había quedado inactiva. Y yo no quería dejarlo morir. Entonces yo lo que hice fue activar a Bitway y le cambié la razón social. Y la razón social pasó de ser de educación a ser una editorial. Es decir, Bitway renació. Bitway renació y actualmente la Cámara de Comercio aparece Bitway como una empresa que existe desde el 2002. 2009 cambió su razón social a una editorial. Y eso para mí fue como que me resucitó mi hijo. ¿Sí? Resucitó mi hijo. Se volvió editorial y en esa época fue cuando resultó la oportunidad de hacer la revista, ¿sí? La revista, digamos que mi mamá tenía una idea de hacer un periódico
eh, pero digamos que yo lo hice en formato de revista. Y pues ella me dio la libertad de escoger el nombre y me dio la libertad de darle como una identidad, y de ahí salió la primera edición de la revista Acción Internacional, que este año cumplimos 10 años de la revista Acción Internacional. 10 años. De todos mis proyectos, ha sido el proyecto que más ha durado. Es decir, claro, Bitway como empresa nació en el 2002, pero obviamente, digamos, en papel nació en el 2002, pero la empresa pues duró un poco, luego cayó, luego se revivió como una editorial y, se empezó la revista Acción Internacional. La revista Acción Internacional en el 2009 fue totalmente un hit, o sea, fue una novedad, gustó mucho, o sea, fue algo innovador. Claro, yo estaba apasionado con la revista. Para la segunda edición fue muy difícil, y aquí pues por eso quiero contarles esta historia, ¿no? Fue muy difícil porque tuve detractores, había personas que no les gustaba mi idea de una revista y me la quisieron sacar de circulación. Sí, me la quisieron sacar de circulación. Luego salió la tercera edición, yo luché mucho porque en serio había detractores y para mí fue muy difícil seguir con el proyecto de la revista, y era tanta la presión que existía que más o menos hacia la cuarta edición yo dije no voy a sacar más la revisación porque era, en serio, era mucho la presión. Y yo les voy a decir algo que me pasó, algo que muy pocas personas saben, pero yo estaba dispuesto ya a acabar la revisación por la presión y por todo eso. Y el Espíritu Santo me dijo, tienes que sacar esa revista, así sean 1000 ejemplares. Así sean 1000, tiene que